En el presente video les voy a presentar la animación de un caso de movimiento browniano. El movimiento browniano es el que se ve, por ejemplo, en moléculas que se encuentran sumergidas en un ambiente debido a los golpes aleatorios que reciben de otras moléculas y átomos. En este caso vamos a comenzar con la siguiente hoja de cálculo de ESMA Studio. Supongamos que este círculo K representa una partícula que se está moviendo en movimiento browniano y que en el tiempo de índice K está localizada a una distancia X sub K y Y sub K. En el siguiente paso de tiempo, la partícula se va a mover por una distancia R en una dirección de un ángulo θ, de manera que podemos calcular los incrementos delta X K, delta Y K, y así calcular la posición a punto K más 1, K más 1. Lo vamos a hacer de manera que los valores de la distancia y el ángulo sean aleatorios. La distancia va a seguir una distribución normal de valor medio mu y de dirección estándar sigma, mientras que el ángulo θ va a seguir una distribución uniforme en que vamos a darle un par de valores de comienzo y de final para escoger la dirección en que se van a mover las partículas en un tiempo determinado. Vamos a utilizar estas funciones que están escondidas en esta área. La función rwalk, que quiere decir random walk o caminata aleatoria, va a tomar los valores de los parámetros de la distancia radial y de los parámetros de la dirección, y vamos a animar esto por una cantidad de n times de posiciones, y vamos a animar una cantidad de puntos n point. Vamos a utilizar la función random para generar valores o números aleatorios entre 0 y 1. RR significa para la distancia radial, Rθ para la distancia angular. Después vamos a utilizar las funciones cumulativas inversas del plugin de Statistical Tools, herramientas estadísticas, para obtener los números aleatorios correspondientes a las a las distancias R y a las posiciones θ. Este, por supuesto, es normal y este es uniforme, lo que se llaman los cuantiles. Habiendo tenido los valores de R y θ en una matriz de n points y n times, pasamos a calcular los incrementos de X y los incrementos en Y. Después inicializamos nuestra matriz X de posiciones con una columna y n points de filas, y así vamos produciendo el incremento en X y el incremento en Y, y después vamos aumentando nuestras matrices X y Y reportamos esas matrices acá. Después vamos a usar esta función que se llama ptmat para agregarle las instrucciones para producir los puntos. En este caso vamos a utilizar un círculo de color rojo y de tamaño 15. Y de esta manera podemos producir las matrices que van a indicar las diferentes posiciones a diferentes tiempos. Para realizar la animación vamos a utilizar un valor medio de la posición radial de 10 y una decisión estándar de 4. Y aquí vamos a comenzar desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Voy a cerrar las funciones aquí para tener más espacio. En realidad voy a parar los cálculos aquí. Por el momento voy a hacer que el cálculo no sea automático, porque quiero variar estos valores desde 0 hasta 2pi. De esa manera permito que las direcciones puedan alcanzar cualquier punto en el círculo. Vamos a utilizar 50 pasos y vamos a animar 20 puntos. Se pueden utilizar hasta 100%, pero el tiempo que tarda la animación toma por lo menos un minuto. Así que aquí llamamos la función random walk con esos parámetros, y lo que resulta es una matriz de matrices que va a incluir la matriz de posiciones X y la matriz de posiciones Y. Después hacemos la generación de los puntos y aumentamos
para cualquier punto, para cualquier tiempo t, las columnas de x correspondientes a este tiempo t y de y correspondientes a este tiempo t nos van a producir las posiciones y pt nos va a producir las figuras, es decir, los símbolos. Este es el tiempo que controla la animación desde 1 hasta n times. Para determinar el rango de valores, calculé el valor mínimo y máximo. Ahora, como interrumpí los cálculos, aquí voy a pasar a decir cálculo automático y va a comenzar a calcular. Mientras ustedes ven aquí abajo que dice calculando, o ven la línea verde que va calculando, todavía la animación no está disponible hasta que se llegue a finalizar esta línea verde. Así que voy a hacer una pausa para esperar a que llegue ese punto. Ahora sí tenemos la animación lista y como ustedes pueden ver aquí, estos puntos están moviéndose lejos del origen. Es como que si inyectáramos una cantidad de partículas que representan un contaminante en el origen y los puntos comienzan a moverse en direcciones aleatorias alrededor de ese punto. Los valores de X y Y en realidad son más de lo que necesito acá. Si hiciera un clic sobre ella y apretara Shift, podría aumentar la dirección, pero toma mucho tiempo en hacerlo, así que se los voy a dejar mostrados así nomás. Quiero ver si hago una pausa y puedo corregir la animación en un segundo. Aquí ajusté los tamaños de la X y Y antes de llenar el espacio con el valor de la función, de manera que sigan estos valores mínimos y máximos. Ahora sí puedo poner el valor de la función f de t y hacer clic sobre ella, hacer clic derecho, animación y poner los valores times para producir mi animación. Voy a ponerle aquí, cambiar cálculo a cálculo automático y vamos a darle pausa para esperar a que aparezcan los puntos en la animación. Y aquí tenemos la animación mostrando las partículas expandiendo lo que se llamaría la nube de partículas, de forma que las distancias son aleatorias y las posiciones también. La siguiente página simplemente muestra cómo seleccionar el vector de tiempos de la animación, es algo que ya habíamos mencionado anteriormente, y cómo cambiar la velocidad de la animación. Esta página muestra en detalle cómo funciona la función que produce la animación. Como les decía, la primera línea genera los números aleatorios para el radio, la segunda números aleatorios para el ángulo, matriz de distancias radiales siguiendo la distribución normal, matriz de direcciones angulares siguiendo la distribución uniforme, incrementos en X, incrementos en Y, vector columna inicial de posiciones en X, vector columna inicial de posiciones en Y. Aquí se calculan las posiciones actualizadas, calculando el K más 1, se aumenta la matriz en X, y el Y K más 1 se aumenta la matriz, en realidad aquí debería ser la matriz en Y. Y al terminar el lazo se produce una matriz de matrices. Vamos a simplificar los cálculos aquí utilizando solamente 4 tiempos y 6 posiciones. Entonces aquí se puede ver que el resultado de la función random walk es producir una matriz de posiciones en X y una matriz de posiciones en Y. La primera columna todos son 0 porque todos los puntos se inyectaron en la posición 0, 0. Aquí se separan las dos matrices y aquí se producen los 6 puntos que al juntarse en esta manera producen una función f de t. Por ejemplo, para f de 2 obtendríamos esta matriz, para f de 4 esta matriz. Aquí buscaríamos los valores mínimos y máximos y los valores que controlan la animación. Aquí pondríamos f de t y aquí los valores de la animación. De manera que la animación de esas 6 partículas en 4 tiempos se muestra de esta manera. En el presente caso he cambiado los ángulos de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, de manera que las partículas se ven forzadas a moverse
en el lado derecho del plano, como pueden ver en esta figura. Es similar al caso de una nube de contaminante que se va moviendo con una velocidad hacia la derecha y la expansión o la difusión ocurre solamente en la dirección vertical. Now I'm going to demonstrate to you how the movement behaves when we change this. I'm going to interrupt the calculation here and say cálculo. Vamos a quitar el cálculo automático y vamos a cambiar esto desde 0 hasta pi sobre 2. Ahora hacemos el cálculo automático otra vez y esperamos. Como resultado, podemos ver aquí que el movimiento está restringido entre 0 y pi sobre 2, es decir, en el primer cuadrante. Y la dirección general del movimiento es como 45 grados, a medida que la nube de contaminantes se expande en una dirección perpendicular a esta. Vamos a hacerlo aún más restrictivo. Voy a cambiar los ángulos de acá y les demuestro. Aquí cambiamos los ángulos entre pi sobre 6 y pi sobre 2 y nos produce una inclinación un poquito más alta. Por último voy a cambiarlo a este valor, a pi sobre 3, para ver qué resultados obtenemos. Vamos a ver, recalcular la página y de pronto se van a producir los resultados. Ahora la dirección de movimiento está bien restringida entre 30 y 60 grados y como ustedes pueden ver las partículas no se mueven mucho y la dirección de movimiento es en esta dirección en general. En fin, hemos presentado aquí varios casos de movimiento browniano y utilizando pues las propiedades de animación y las funciones inversas, normales y uniformes que vienen con el plugin de Statistical Tools, que quiere decir herramientas estadísticas, y con esto terminamos nuestra presentación de animación en el caso de movimiento browniano.